Araceli, ¿cuál es tu salmo favorito? El 37. El 37. Me da cosa preguntar, Fernando, porque si uno dice un aboleo y digo, ¿y de qué va ese salmo? Y uno no sabe decirlo, queda mal, ¿eh? Porque ahora sí le digo, oye, Araceli, ¿de qué va el salmo 37? Pues no lo sé, es el que va después del 36 y antes del 38. Me gusta el número. Vale, 37. ¿Está bien? Ninguno específico. ¿Natividad? El 91. El 91. El 91 es muy famoso, ¿eh? El Salmo 91. Rosa. El 23. O sea que por eso me hacías ojitos, ¿no? Vale. Y Carmen, ¿usted tiene algún salmo así que...? 51. El 51. ¿Sabes, Nati? Yo nunca había predicado del Salmo 23. Nunca. Y en las 2 semanas que invertí para preparar la predicación, que nos va a llevar 2 semanas, hoy y la semana que viene, pues la verdad es que tengo que reconocer que trajo consuelo a mi vida. Trajo esperanza, incluso alegría, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. El Salmo 23, Rosa, es de los más conocidos, de los más famosos. Mucha gente se lo sabe de memoria. Y yo voy a leerlo en esta mañana en la versión contemporánea de la Reina Valera. Versión contemporánea de la Reina Valera. Ustedes pueden leerlo en la que consideren oportuno y así se van a dar cuenta de que, Juana, hay matices que cambian, matices significativos y que abren el espectro para que podamos comprender mejor las cosas. ¿Vale, Juan Carlos? Dice así, ¿lo tienen? El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto, para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Jorge, obviamente este es un salmo personal. Es una percepción, es un sentimiento que tiene David. Pero también es un salmo de alabanza, Sonia. Es un salmo que se utiliza en las liturgias judías. Por tanto, Teresina, podemos percibirlo como un salmo personal que habla de mi propia experiencia, pero también refleja el sentimiento de todo un pueblo, de toda una nación, de una comunidad que a lo largo de los años, Sofía,
se ha sentido conducida, dirigida y guiada por Dios. Según los expertos, y yo me voy a hacer caso de ellos, el Salmo se puede dividir en 3 partes. Yo solamente hoy voy a tocar la primera y voy a dejar la segunda y la tercera para el próximo domingo. Número 1, Damaris, es la experiencia del pastor que guía. Número 2, es el acompañamiento en medio de las pruebas. Y número 3 es esa imagen que el Salmo nos da de Dios. Esa imagen del pastor, del beduino que te recibe en su asilo, en su cabaña, en su choza y te protege en medio de una persecución. ¿Amén? Nos centramos en la primera parte, en la experiencia del pastor y la oveja. ¿Y cómo comienza el versículo 1? El Señor es mi pastor. Se darán cuenta de que dependiendo de la versión se usan términos distintos. ¿Qué leen por ahí? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada más. ¿Alguna cosa más distinta? El Señor es mi pastor, ¿no? Bueno, hay algo que tenemos que saber. Y es que los judíos no nombran el nombre de Dios. Ellos utilizan la palabra Hashem, que significa el eterno. Por tanto, podemos traducirlo como el eterno, Dios, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Aunque la mayoría de versiones, ¿qué es lo que dice? Nada me faltará. Mónica, como si la promesa fuera cara al futuro. Tengo confianza, Susi, en que Dios no me va a desamparar y en el futuro me va a proveer y me va a guiar y nada me va a faltar, pero no. En el original hebreo no dice nada me faltará, sino nada me falta. Es la experiencia de decir que hoy, a pesar de las pruebas y de las vicisitudes, hoy puedo decir, nada me falta. Estando con el Señor, nada me falta. Ahora, Juana, para nosotros en el siglo XXI, decir el Señor es mi pastor, nada me falta, puede carecer un poco de sentido. Porque tú estás acostumbrado a ver ovejas, Juan Carlos. No muchas, ¿no? Más bien ninguna. ¿No? Como que estamos fuera de contexto, Natividad. Por eso, para entender el sentido, tenemos que retrotraernos al contexto en que esas palabras se dicen. Dicen los especialistas, Isaías, que este salmo es del Salmo 10 a.C. Y para interpretarlo correctamente tenemos que saber que desde el siglo XIV a.C. hasta el siglo VIII a.C. hay unas circunstancias muy especiales. En lo que era Israel o Canaán, en toda esa tierra, había un conflicto de religiones. Había una tensión religiosa. Había un ¿quién tiene razón entre todos nosotros? Y por una parte, Pedro José, tenemos a los judíos que creen en este Dios pastor, que están apegados a este Dios pastor. Y no te olvides de esta imagen, porque aparece en multitud de ocasiones en el Antiguo Testamento. Es este Dios Natividad que sacó a su pueblo de Egipto y que por muchos años los guió a través del desierto y los acompañó.
Ellos tienen esta imagen del Dios, que es el Dios de Abraham, que era un pastor. Los patriarcas eran pastores. Es decir, Juani, decir Dios es mi pastor es tener fe en un Dios que se mueve. Porque en las culturas antiguas había dioses de todos los colores, de todos los sabores. Se probaban, no lo sé, algún bruto lo mismo, no lo sé, pero había dioses para todo. Dioses de la lluvia, dioses del verano, dioses del invierno, dioses de la tierra. Pero no, este es un Dios que se mueve, que no está sujeto a una época del año en concreta o en concreto. Es un Dios que se mueve. ¿Recuerdan la imagen del santuario de Dios en el desierto? Era un Dios que se movía. La nube se movía y el pueblo lo seguía como una oveja y sigue al pastor. Así que tenemos a un Dios que no se limita a una estación del año, que no se limita a las manifestaciones del clima. Es un Dios que guía siempre a su pueblo. Pero claro, ellos llegan a la tierra de Canaán. ¿Y sabes qué pasa, Rebeca? Que cuando ellos llegan presumiendo de un Dios pastor, se encuentran con que estos de Canaán tienen otros dioses. Y esos dioses estaban más de moda que el rey pastor. Porque eso se había quedado ya en el pasado. Los dioses modernos, papá, eran los dioses de la agricultura. Asera, Moloch, todos eran dioses que te garantizaban una buena cosecha. Y la gente se inclinaba por seguir a estos dioses. Así que el salmista diga, el Señor es mi pastor, lo que está diciendo es, yo no me dejo seducir por estos dioses modernos. Yo sigo confiando en este Dios que guió a mi pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida y que nunca me ha desamparado, y con Él nada me falta. Era contracultural seguir a este Dios pastor, porque sabemos desde la edad de bronce o la edad de hierro que la gente deja de dedicarse a la caza y empiezan a fundar ciudades, estados, y se dedican ahora a la agricultura y a cuidar del ganado. Dejan de ir de un lado para otro y dedicarse a la caza. Y ahora son otros dioses los que están de moda. Por eso ahora usted podrá entender mejor por qué los profetas se echaban las manos a la cabeza viendo que el pueblo era seducido por ir en pos de otros dioses. Dioses que aparentemente te garantizaban, ¿sabes?, un futuro mejor. Pero el salmista dice, no, este Dios pastor es mi Dios. No me voy a dejar influenciar, no me voy a dejar seducir, aunque ustedes me digan que este Dios en el que creo ha dejado de estar de moda, ha pasado de moda. Y Guadalupe, yo te digo, cielo, ¿no es eso lo que pasa hoy en día? Hoy vivimos en una sociedad en la que ya no está de moda seguir a Dios, ni creer en Jesús. Esto que voy a decir es sarcástico, Rosa, pero hoy Europa no necesita a Dios. Tenemos ansiedad, Ribotril, tenemos depresión, sertralina, tenemos problemas económicos, hay un montón de cosas como que ya no necesitamos a Dios para nada. Pero esa inquietud por las cosas de Dios no van a desaparecer nunca. Porque hay algo que hierve dentro de nosotros,
que nos hace estar inquietos y nos hace buscar de Dios. ¿Qué te hizo buscar a Dios a ti 30 años después, Pedro? ¿Qué te hizo, Sonia, buscarme en Facebook 20 y tantos años después? Porque hay algo aquí que no nos deja tranquilos. Así que yo creo que en esta mañana podemos decir como el salmista David, a pesar de que el mundo diga que eso está desfasado, que es una lavadura de coco, que ya no está de moda, yo sigo teniendo mi fe puesta en este Dios pastor, que me guía siempre y que con Él nunca me falta de nada. Y luego aparecen estas imágenes sobre el pastor. ¿Qué dice el versículo 2 y 3? Sobre todo yo quiero centrarme en una cosa que para mí es sumamente importante y que tenemos que aplicarla a nuestras vidas, Natividad. Pero mira este Dios pastor que se preocupa de ti y se preocupa de mí. ¿Qué dice? En verdes pastos me hará descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas cuando ya no las tengo. ¿Y qué dice Araceli? Y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Hay otra versión que dice, me guía por sendas de justicia. La palabra es sedek. Y estas sendas de justicia o camino correcto se puede interpretar de dos formas distintas. En primer lugar, es ese acto salvador de Dios que nos ayuda cuando nosotros ya no podíamos más, cuando no podíamos salir del agujero por nosotros mismos, y Él lo hace libremente, sin presión, lo hace por gracia. Pero sobre todo me gusta el segundo significado. Sendas de justicia o camino correcto. Es la forma en que tú y yo, como cristianos, como seres humanos, tenemos que movernos en la vida. Y guarda relación en cómo es mi actitud con respecto a los terceros, con respecto a los demás, cómo yo me estoy moviendo con los demás. Y el salmista dice, tú me guías por sendas de justicia o por el camino correcto en honor a tu nombre, o porque a ti te nace así, o porque tú eres así, en esencia eres así, en esencia a ti te preocupa cómo yo me muevo con el resto de la comunidad. Tengo un amigo. Luego me voy a explicar, Yo no me estoy metiendo. Pero tengo un amigo que nos reíamos, porque él pertenecía a una iglesia en que esto de la alabanza era muy importante. Cuando digo que era muy importante es como había que expresarla con vehemencia, y había mucho salto y mucho aplauso y mucho movimiento, y llegó un predicador que supuso un jarro de agua fría sobre la congregación, porque no se le ocurre otra cosa. Yo creo que no le volvieron a invitar a predicar, les sentó mal. ¿Y saben lo que dijo Rebeca? Dijo, caminar con Dios no depende de cuán alto saltas en una reunión de iglesia, sino en cuán derecho caminas en la vida. Amén. Amén. Yo no estoy diciendo que sea malo saltar, ni aplaudir, ni decir amén, ni agitar las manos. Lo que Dios está diciendo es que le da igual cómo sea tu alabanza, cómo sean las expresiones de tus manifestaciones, cómo sea tu doctrina. Puedes creer en lo correcto, Mónica, que si no andamos rectamente,
si no tenemos un comportamiento adecuado con los demás, a Dios no le vale. Lo repito muchas veces, porque el Evangelio está lleno de eso. Lo más importante para Dios es el prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo puedo amar a Dios? Cuando amo al prójimo. No hay otra manera. ¿Puedo cambiarlo por una ofrenda mayor? No puedes. ¿Puedo cambiarlo por venir 52 domingos al año? No puedes. ¿Puedo cambiarlo por orar 3 veces al día? No puedes. Porque si tu oración no cambia, tu actitud no sirve de nada. Estás perdiendo tu tiempo. Porque lo más importante es cómo nos movemos con el resto de personas. Ahí es donde yo demuestro mi cristianismo. Qué importante la actividad es que la gente te vea y diga, eres buena persona. Buena gente. Y este Dios pastor nos lleva por aguas tranquilas, nos lleva a verdes pastos, donde podemos reposar, alimentarnos, respirar, reponernos de esta vida de quebranto. ¿Qué tal, Sofía? Bueno, hay de todo, alegrías y tristezas, me decía esta mañana, pero ahí seguimos. Y cuando leía esto, yo me acordaba de 2 textos en especial. En uno lo mismo no cae, pero está casi al final del Apocalipsis. En el capítulo 21, el autor Juan está hablando de la nueva Jerusalén, de esa comunidad definitiva por parte de Dios. Y dice que el día de mañana, cuando estemos allí, Dios estará entre nosotros y nos va a pastorear. Y nos va a guiar, y nos va a cuidar, y nos va a proteger. Y yo tengo ahí todo el texto, pero quiero limitarme al versículo a partir del 3. Juana dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. No. Quiero que te centres en esto. Dice, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, Guadalupe, Sofía, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ya pasaron. Nos habla de ese pastor que nos guía, nos conduce, que designa, que nos lleva hasta la meta final. Un lugar donde vamos a encontrar descanso, sosiego, reposo de este valle de lágrimas. Yo entiendo muchas veces cuando alguno de ustedes clama y grita, ¿hasta cuándo? Porque a veces nos faltan las fuerzas. Es volver a caer siempre en lo mismo, vivir la misma pesadilla. Y quiero terminar con este último texto. Y tiene trampa. Tiene trampa. Pero a que lo conoce, Mónica. Famoso, ¿eh? Juan capítulo 10. ¿Verdad, Amaris? Pues es una especialista en Juan. No sé qué hablo yo hablando de Juan. Tendrás que predicar tú de Juan. Pues mira, Juan capítulo 10, versículo 14. ¿Qué es lo que dice? Yo, Jesús, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Pero un poquito antes, versículo 3 y 4, mamá dice, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Teresina dice, y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Y mira, Susi, a ti que te gusta estudiar mucho esto de la Biblia, ¿sabes por qué me gusta este texto de Juan 10? Porque va inmediatamente después de Juan 9. Y no puedes entender Juan 10 si no comprendes Juan 9, Carmen. ¿Y usted sabe cuál es la historia que se nos cuenta en Juan 9? Claro que la conoces. Ese ciego de nacimiento. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con sus discípulos? ¿La culpa de los papis? ¿O de él? Ni los papis, ni de él. ¿Vale? Un ciego de nacimiento, Fernando. Y con una guarrería, Jesús. Locura, una guarrería para ahí. Con la tierra. Hombre, Señor, yo te lo agradezco, pero voy a saber por qué otro método, ¿no? Y va al estanque de Siloé y se lava, ¿vale? El hombre no hace nada. Lo único que hace es reconocer que fue Jesús el que le sanó. Lo único que puede decir es que él era ciego y que ahora veía. Y esos líderes religiosos que no tenían feeling ninguno con Jesús, porque no querían reconocerle bajo ningún concepto como Mesías, lo castigan al pobre que no había hecho nada. Simplemente recibir sanidad, no hizo nada malo. Y sabes, Isaías, lo echan de la sinagoga. Lo echan de la religión. En nuestros tiempos modernos, aunque esto es anacrónico, lo echan de la iglesia. Y es cuando lo echan de la iglesia, es cuando ya no pertenece a la comunidad, es cuando le han expulsado de la religión, que se encuentra de nuevo con el Señor. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 9, versículos del 35 al 37? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Eso es Jesús. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El ciego que ahora ve. ¿Quién es Señor? Para que crea en Él. Le dijo Jesús, chato, pues lo has visto. ¿El que habla contigo? Él es. Y justamente después habla del buen pastor, que conoce a sus ovejas y que a veces tiene que sacarlas fuera para alimentarlas. Y quiero terminar con esto en esta mañana. Yo quiero solidarizarme hoy con los que un día estuvieron, pero ya no están. Y no están porque se sintieron señalados, juzgados, acusados, porque vieron demasiada hipocresía, porque los líderes tal vez no estuvimos a la altura y en lugar de apoyarlos, pusimos más peso sobre sus espaldas. Y yo estoy con un sacerdote católico que dice que lo mejor que tiene la iglesia hoy en día es Jesús. Y muchas veces es lo que menos conocemos. Sabemos de muchas cosas, menos de Jesús. Y lo importante es que el Señor, cuando ya no forma parte de la comunidad, cuando lo han expulsado, Él lo acoge y lo alimenta. Muchas personas que están fuera de la comunidad han vuelto a encontrarse con el Señor, porque aunque ellos piensen que se olvidaron de Dios, Dios nunca se olvidó de ellos. Y pueden volver a tener ese encuentro personal con Dios. Y Dios los vuelve a guiar y los vuelve a alimentar, porque el Señor nunca te deja. Tengo 2 minutos. 2 minutos.
Cada cierto tiempo, Fernando y yo nos vamos a comer. No lo sé para él, para mí son comidas agradables. Yo hago el milagro de Caná, porque él bebe agua y yo lo convierto en vino. O sea, él se bebe el agua y yo me bebo el vino, ¿sabes? Es una buena pareja porque no tenemos que discutir. Y lo comentábamos este jueves mientras comíamos. Miren, yo tengo un amigo Que te amo. Tengo un hermano amigo, que me llamó esta semana. Y por resumir, ¿sabe para qué me llamó Rosa? No me lo dijo claramente, pero si eres un poquito avispado, lo pillas. Me llamó para que lo invitara a predicar. Y yo pensé, con la cola que yo tengo aquí, como para traerme de... ¿no? Es que yo siento que Dios me ha llamado a predicar. Y yo pensaba, bueno, voy a comenzar en su iglesia, ¿no? Pero bueno, Dios me ha llamado a predicar. Y Dios le dice a Fernando, es que Dios solo llama a predicar. Es que Dios solamente te llama para formar parte del grupo de alabanza. Es que Dios solamente te llama para destacar. A ninguno de nosotros Dios nos llama a ser mejores personas. A ninguno de nosotros Dios nos llama a portarnos mejor con el prójimo, a ser mejores esposos, mejores hermanos en la carne, mejores padres. Es que Dios nunca nos llama a esas cosas. ¿Necesitamos un ministerio visible? ¿Acaso mi ministerio es mejor que el de Sofía, que tiene que encargarse de cuidar a unos nietos cuando ya no corresponde? ¿Es que mi ministerio es mejor que el de ella? ¿Es que mi ministerio es mejor que el de Guadalupe, que tiene que encargarse cada mañana de sobrevivir? ¿Qué entendemos por servir a Dios? ¿Afán de protagonismo? ¿De destacar? El Señor es mi pastor, nunca me deja, me guía siempre porque Él quiere lo mejor para mí y me lleva por caminos de justicia. Es decir, porque Él es así, me lleva a comportarme lo mejor posible con el resto de la comunidad, con el resto de la ciudad. Muchas veces a la gente le decimos que tiene que cambiar para tener una buena comunión con Dios. Yo creo que la cosa es distinta. Tú tienes una comunión con Dios y a raíz de esa comunión con Dios es que empiezas a cambiar. Y cuando realmente tú tienes esa comunión con Dios, te das cuenta de que muchas de las cosas que hacías son mejorables. Y a eso nos estimula esta primera parte del Salmo. Que Dios me los bendiga.